estaremos hablando acerca del metabolismo del magnesio. Mi compañera Eliana y yo, Cristian Geraldo. Siguiente. Esto es un resumen de lo que estaremos discutiendo en esta clase. Y empezando, el magnesio es uno de los cationes divalentes es el catión divalente más abundante en el organismo. Un catión divalente es un catión que tiene una doble carga positiva, siendo el segundo más abundante el calcio. Es un cofactor enzimático esencial que interviene en la acción de más de 300 enzimas y en armonía con 3000 lugares de unión proteica. Trabaja con el ATP formando estrechamente lo que son canales de señalización celular y en lo que es la glicólisis y el ciclo de Krebs en sí. Interviene en la estabilidad del ADN, en el potencial de membrana de forma iónica y la función neuromuscular y de la plaquetaria en general. También está estrechamente relacionado con la regulación del calcio y el potasio. Siguiente. Entonces, entrando al metabolismo, vamos a tener que generalmente en un cuerpo en homeostasis vamos a tener de 21 a 28 gramos de magnesio, que son aproximadamente 1000 micromoles. Esta es la composición generalizada. Vamos a tener un 60% en los huesos, que esta composición ayuda en lo que es la estructuración de los huesos y también en lo que es la regulación de la cantidad o el magnesio en el suero de la sangre. Vamos a tener que un 19% en tejido muscular esquelético y tejido blando, un 12% en el resto de las células y un 1 a 2% debe estar extracelularmente. Es decir, esto está sumamente regulado y esto va de la mano con los metabolismos de reabsorción del magnesio y también con la estructuración de los huesos y la cantidad de magnesio que hay en los huesos. También vamos a tener que a partir del magnesio el suero va a llegar al filtrado glomerular y donde va a ser reabsorbido. Entonces se recomienda de 4,5 miligramos por kilogramo de peso diario para la ingesta diaria de magnesio. Esto aumenta en el embarazo y con la lactancia y en otros procesos de demanda metabólica. Realísticamente suelen absorberse solamente 12 moles de este magnesio y con el metabolismo intestinal este va a estar alterado y solamente una fracción que va a ser como 30% de este magnesio llega a ser reabsorbido. También vamos a tener que en la bilis y en los jugos pancreáticos y estomacales un 2% de magnesio que es aportado al suero sanguíneo. También vamos a tener que va a estar su eficiencia va a estar estimulada muy estrechamente por la acción de la vitamina D, que estaremos mencionando más adelante, y que la cantidad de magnesio sérico normal va a ser de 1,46 a 2,68 miligramos por decilitro, y que ya cuando se trata de menor a 1,23 miligramos sobre decilitro se trata de una hipomagnesemia, pero el magnesio puede estar aún más bajo para presentar los síntomas. Siguiente. Entonces ya entrando a la reabsorción del magnesio, esto ocurre en los riñones y es parte de la homeostasis y el mantenimiento de lo que es la concentración del magnesio en el plasma. Esto se va a dar dado estrechamente por el control de la reabsorción renal, que va a estar dado a partir de la anatomía renal en diferentes partes
el riñón, vamos a tener que de un 80% de ultrafiltrable casi siempre se van a dar con 84 micromoles de magnesio diariamente, y que si 95% es reabsorbido en el riñón, vamos a tener que un 20% va a ser reabsorbido en el túbulo distal, 60% en la rama gruesa ascendente de Henle y un 5 a 10% en el túbulo distal. Vamos a tener que ya el resto de 5 a 4% es parte de lo que es la excreción urinaria. Siguiente. Entonces, para la reabsorción vamos a tener dos tipos de transportes principales. Un transporte pasivo, que este ocurre principalmente como un proceso unidireccional que depende de la reabsorción de agua-sodio, la concentración luminal del magnesio y canales específicos como canales de potasio-sodio, etc. En las ramas gruesas ascendentes, ¿qué va a suceder esto? Y va a estar sumamente estrecho a lo que es el intercambio o el transporte activo de sodio, potasio, cloro y la difusión paracelular pasiva. Esto lo que garantiza es una carga positiva o sea que en el lumen del asa descendente de Henle se encuentre un arrastre positivo que pueda con el transporte activo del sodio, cloro, potasio pueda arrastrarse según el magnesio. Entonces vamos a tener que estas van a estar siendo apoyadas por una proteína, la claudilina 16 y la paracelina 1, que son proteínas de anclaje que van a intervenir en el asa de Henle. También vamos a tener que la hormona paratiroidea van a intervenir en lo que es la reabsorción del magnesio, y que con esto, cuando hablamos de que tenemos una hiperconcentración o una hipercalcemia, más específicamente, se va a activar el calcio y el magnesio, como quien dice, compiten entre sí. Entonces, cuando hablamos de una hipercalcemia, esto va a inhibir la acción de la PTH y esto va a activar el receptor de calcio en el calcio, en la nefrona, lo que va a dar por una competitividad contra el magnesio, y va a disminuir la fracción de reabsorción de este magnesio. Siguiente. Aquí lo que tenemos es la diferencia entre el transporte pasivo y el transporte activo. El transporte pasivo es donde mayor cantidad de magnesio puede absorberse, y el transporte activo solamente va a absorber un 15 a 5% del magnesio. Y se va a dar se va a dar en el túbulo contorneado distal, y este es un transporte que está estrechamente relacionado a la melastatina 6, que es un transporte transcelular activo que interviene en lo que es el arrastre del magnesio por intercambio. O sea, en vez de ser un transporte que viene como con el arrastre positivo, va a ser por intercambio de iones, más específicamente. Este va a ser regulado por la concentración del magnesio en plasma, el estado ácido-base, el canal del potasio, proteínas como estradiol, 17-beta, la FK506 y ciclosporinas. Entonces, ya con las pruebas de medición del magnesio, vamos a tener que las pruebas no son tan específicas como se quisieran, no hay tanta variedad de pruebas que puedan ser tan certeras para lo que es el magnesio. Tenemos lo que es la medición de concentración de magnesio. Esta no contabiliza el magnesio ionizado, que suele estar en el líquido extracelular, por lo que no es tan común y no es tan confiable. Y tenemos la medición del ultrafiltrable de magnesio. Esta es la más, no confiable, pero esta es la más específica, pero casi no hay instrumentalizaciones para realizarla.
Las más útiles van a terminar siendo la del total de magnesio en suero y la prueba de tolerancia al magnesio, que es una prueba muy importante para lo mismo de determinar si va a haber una hipomagnesemia, si hay una dismagnesemia. O sea, esta prueba sirve para, como dice, la tolerancia del magnesio de parte del cuerpo. Ok, entonces, continuando con lo que mi compañero dice, nosotros tenemos aquí lo que es una imagen donde nosotros vamos a dividir en la absorción, el almacenamiento y distribución y finalmente en la eliminación del magnesio en el cuerpo. Empezando con la absorción, nosotros debemos de saber que la absorción se da principalmente en el intestino, específicamente en el intestino delgado. Entonces, el aporte principal del magnesio a nuestro cuerpo es a través de la dieta. Esta dieta gira en torno a básicamente un 375 miligramos por decilitro de magnesio. Pero de esta cantidad, solamente una parte es absorbida, el resto se excreta a través de la excreción fecal, que sería un 270 miligramos, ¿verdad? Entonces, este magnesio absorbido va a llegar a la sangre se va a encargar de distribuirlo al resto de nuestro organismo. Cuando este se distribuye, se va a distribuir en lo que mi compañero mencionó, siendo el principal en los huesos, donde va a haber un 50-60% del magnesio, se va a almacenar un 50-60% de magnesio, en los músculos, donde vamos a tener un 25-30%, y los otros tejidos del cuerpo, ya sea como los pulmones, etcétera, un 25-30%. Entonces, la eliminación, como ya mencionamos, se da a través de la excreción fecal, pero esta no es la única. Nosotros también podemos tener la excreción urinaria, en la que básicamente se va a excretar el magnesio en 100 miligramos por decilitros, y además a través del sudor, que es en el que menos volumen vamos a estar eliminando el magnesio, pero es parte. Entonces, la vía renal es la vía de eliminación principal de lo que es el magnesio circulante, y nosotros consideramos finalmente como aporte neto a esa cantidad que es absorbida por nuestro cuerpo al día. Y así es como nosotros vamos a entrar a las patologías que van a estar relacionadas con el magnesio. Nosotros vamos a empezar con la hipomagnesemia. La hipomagnesemia, que es básicamente cuando tenemos menos de la cantidad normal de magnesio en nuestro cuerpo, que se va a decir el número exacto en el diagnóstico, si no se preocupen. Nosotros lo vamos a clasificar, ¿verdad?, que van a ser a partir de sus causas. Nosotros podemos decir que se puede dar por una disminución de la ingesta, el paciente va a venir desnutrido, por una malnutrición, puede ser por síndrome del intestino corto, por nutrición total parenteral, por inhibidores de bomba de protones, dígase que el paciente consume estos, por sencillamente una mala absorción. Asimismo, se puede dar por un aumento de la excreción del magnesio. Esta van a tener una relación con los pacientes que toman diuréticos, con pacientes que tienen vómito o diarrea, pacientes que son alcohólicos, y por hipercalcemia. También está relacionado con después de la extirpación del tumor paratiroideo o relacionados al embarazo, como es la lactancia. Entonces, cuando nosotros decimos hipomagnesia, nos referimos, ¿verdad?, a cuando hay una concentración sérica menor del 1.8 miligramos de decilitro de magnesio en nuestro organismo. Entonces, nosotros vamos a diagnosticar a través de la medición de esta concentración sérica de magnesio. Nosotros tenemos aquí la clasificación de la hipomagnesemia, donde se va a dividir en leve, moderada y grave. En leve nosotros vamos a tener 1.4 a 1.8 miligramos por decilitro, en moderada vamos a tener de 1.3 a 1 y en grave vamos a tener por debajo de 1. Estas suelen identificarse además acompañadas de lo que es la hipocalcemia e hipocalciuria asociados, y también se puede encontrar lo que es la hipopotasemia con aumento de concentración urinaria de potasio y alcalosis metabólica. Las manifestaciones clínicas que va a presentar el paciente van a ser irritabilidad, va a haber una confusión, estado mental alterado, el paciente va a tener convulsiones y hasta tetania. Vamos a decir, por ejemplo, el paciente va a venir con lo que son el síndrome de Chebostek o el retrozoos positivos, va a tener espasmos carpopédeos espontáneos e hiperreflexia. En algunos casos los pacientes van a venir sin ningún síntoma.
Entonces, cuando hablamos de hipomagnesemia, no podemos evitar hablar de hipomagnesemia neonatal. Entonces, cuando una paciente embarazada llega con lo que es la hiperglucemia materna, que puede deberse, ¿verdad?, por una diabetes gestacional no tratada, ¿verdad?, dígase, nosotros vamos a ver que la paciente va a tener lo que es una alteración del metabolismo de calcio-fósforo. Entonces, además de esto, la hipercalcemia va a causar que el riñón busque eliminar el magnesio a través de la orina. Busque eliminar el magnesio a través de la orina, lo que va a llevar a que la madre tenga unos niveles bajos de magnesio y vamos a tener una hipomagnesemia materna. Como el feto recibe el magnesio a través de la placenta de la madre, obviamente el feto va a tener una hipomagnesemia fetal. Y cuando se habla de una disminución del magnesio, nosotros también vamos a hablar de una alteración de la síntesis de paratiroidea, debido a que el magnesio es una fuente especial, ¿verdad?, necesitada para la producción, la síntesis de esta. Y cuando la hormona paratiroidea no se encarga de lo que es la función del calcio, entonces nosotros vamos a tener que el feto, además de una hipomagnesemia, va a tener una hipocalcemia debido a la disminución del calcio. Entonces, ¿cómo vamos a tratar? Nosotros tenemos 3 puntos específicos para el tratamiento de la hipomagnesemia. En eso nosotros vamos a tener la repleción. La repleción debe considerarse en todos los pacientes que tengan niveles disminuidos de magnesio, además de los pacientes que tengan niveles normales de magnesio en el cuerpo. Entonces, también vamos a tener la suplementación, que va a ser con el sulfato de magnesio de 200 a 300 miligramos al día. Y también tenemos que tener un control de la presión arterial, debido a que la administración parenteral del magnesio va a poder reducir los niveles sépticos del calcio, lo que va a poder empeorar la hipocalcemia persistente. Y así es como entramos a la hipermagnesemia. Las causas de la hipermagnesemia van a estar relacionadas con lo que es una insuficiencia renal, por sobredosis de suplementos de magnesio, por medicamentos antiácidos, laxantes y medicamentos recetados para el dolor, por un tratamiento con litio o por descomposición del tejido causado por quemaduras externas. Además de enfermedades como el hipotiroidismo y las enfermedades de Addison, que sabemos que está relacionada con la glándula. Entonces, el paciente va a llegar con lo que es una abolición de los reflejos, va a llegar con una hipotensión arterial, con una despresión respiratoria y además con un paro cardíaco o debilidad muscular. Y la vamos a poder diagnosticar a través de las concentraciones séricas. Si el nivel de magnesio sérico en el cuerpo está por encima de 2,6 miligramos de decilitro, nosotros vamos a estar hablando específicamente de la hipermagnesemia. Además, cuando estos niveles llegan a ser de 6 a 12 miligramos de decilitro, ¿verdad?, el EKG nos va a mostrar lo que es una prolongación del intervalo PR y un ensanchamiento del complejo QRS y un aumento de la amplitud de las ondas T. Además, el paciente va a poder tener hiporreflexia y lo que es el paro cardíaco, así que se puede diagnosticar simplemente con la clínica. Nosotros vamos a tratar este paciente con lo que es una administración de entre 10 a 20 miligramos, ¿verdad?, de glucanato de calcio al 10% por vía intravenosa. Vamos a administrar diuréticos de asa o solución salina, esto en el caso de que el paciente pueda orinar. Si el paciente no puede orinar, se va a proceder con lo que es la hemodiálisis. Se daña mejor de ahí, o sea que ustedes economizaron esos minutos, no vamos a hablar nada, solamente un pequeño repaso de eso. Revisen. Suban los escapularios, por favor, pero estuvo muy bien, ¿verdad? Miran el tema, me encantó, no hay que hablar, pero voy a decir 3 minutos. Se apaga el escapulario, lo único malo que dejaron esto.
reguero ahí. Ay, santísimo. Le busco servilleta, profe. Eso no fue chévere. Eso es Sansón. Ah, pues ya tiene. ¿Y cómo aquí no está? Eso es sancionable. Sancionable. Eso es sanción, una sanción drástica. Claro. ¿A qué día estamos? Pero Buena pregunta. a 28. Mira, no, pero. Sanciones los profes, ¿ves? Eso, que están dando su parte. Ya, con esto yo creo. ¿Y de qué son estos vocabularios? Lo dejan ahí botado. Aparecieron ahí, vamos a dar un recurso. Vamos a dar un recurso. Vamos a dar recurso. Bien, como esto nada más un chingo, porque el jueves es día de fiesta. ¿No es día de fiesta el jueves? Ya fue la ya semana pasó. pasada. Claro. Ah, carajo. Entonces, ese no engaña a nadie. Entonces, el magnesio, un mineral muy importante, aunque no tan abundante en el cuerpo como el calcio y el fósforo. Vieron, y tengo que recalcar, el magnesio alrededor de 20, 24, de según la literatura, a 26 gramos. Esa es la cantidad de magnesio. Para que tengan una idea, el calcio del calcio era 1.5 gramos aproximadamente, 1.5 gramos kilogramos, y del fósforo alrededor de 800 gramos. O sea que el más que tenemos de todos es el calcio, después tenemos el fósforo y después tenemos el magnesio. O sea que los huesos están constituidos básicamente de esos tres minerales. El magnesio representa aproximadamente, o sea, el 60% de todo el magnesio está en el hueso. En el músculo, alrededor de un 30%, y en la otra parte en las diferentes células. Solamente el 1% es que está en el líquido extracelular. O sea, que es la parte que nosotros medimos. Algo importante, es el mineral que actúa en más reacciones metabólicas, tal y como dijo el doctor, en más de 300 reacciones metabólicas. O sea que es un mineral bastante muy importante. Entonces por eso nosotros tenemos que tener niveles de magnesio dentro de parámetros normales. Mírenlo ahí, entre varía mucho de un autor a otro, 1.7 a 2.2, 2.3 miligramos por decilitro, dependiendo del autor, pero más o menos aproximadamente eso es. Prácticamente los frutos secos tienen mucho magnesio, pero casi todo lo que nosotros comemos tiene ese mineral. O sea que difícilmente usted tenga un déficit de magnesio. Ahora, ¿por qué podemos tener una disminución de los niveles de magnesio? Bueno, puede ser una disminución en la ingesta. Y eso lo vamos a ver en pacientes que están desnutridos, o sea, pacientes que están encamados, intensivos. Ustedes saben, los pacientes que tienen aminas, no, la adrenalina, son pacientes que la vía oral está suspendida hasta que tenga la atención normal, hasta que se le quiten las aminas. Entonces, por tal motivo, ya después de los 4 o 5 días que ese paciente no esté comiendo, si no se le administran esos elementos, pues el paciente va a tener un déficit de magnesio, o sea, una disminución en la ingesta. Hay lo que se llama intestino corto, síndrome de intestino corto. Por ejemplo, los pacientes que tienen grandes cirugías abdominales, todos esos tigres que están apuñaleados, que
doctor García Pérez, que le sana los intestinos, los que con ahí. No son pacientes, comen y van al baño seguido, igual que un pato. Síndrome de intestino corto. Por tal motivo van a tener una disminución en la absorción del magnesio. Muchos de los pacientes que se le hacen cirugías bariátricas, recuérdense, los pacientes bariátricos se les extirpa hasta el 80% o más del estómago. Por tanto, van a tener una disminución en la absorción del magnesio. Pacientes con diarreas profusas, etcétera, etcétera. Pero miren qué cosa. Cuando un paciente no está evacuando, ¿qué le dan? Leche de magnesio. No recuerdo cuando yo estaba chiquito. Leche de magnesio o cucharada y afuera. Que o sea que provoca diarrea. El magnesio. Pero también puede ser por redistribución del magnesio. O sea, podemos tener el magnesio bajo porque esté aumentado, o sea, se vaya para el espacio intracelular. En los pacientes diabéticos puede haber una redistribución del magnesio, sobre todo cuando se está utilizando la insulina. Un aumento de la pérdida importante, ¿por dónde? Por la vía renal. Cuando estamos utilizando diuréticos tiacídicos, doctor García, dígame, a ver si usted estaba atento, lo voy a poner en el examen. Cuando utilizamos diuréticos tiacídicos, no. Cuando utilizamos diuréticos de asa, porque como dijo el doctor, el 65% del magnesio se reabsorbe en el asa gruesa de Henle. Y ahí es que actúan los diuréticos de asa. Por tanto, si estamos dando furosemida, altas dosis, entonces podemos tener una hipomagnesemia. O sea que es importante. Carajo, la cojo porque debiste el jardín. Si no, no la cogiera. Yo no te voy a llamar. Polanco de este lado, yo hablo, saludo. Caramba, cuánta emoción en tan poco tiempo. A la orden. Y yo soy que estoy de servicio en esta semana. Ay, pues yo no salgo de una. Qué vaina. Pero dígame, ¿qué es eso? Hembra. Una viejita. Yo soy geriatra, dígame. A ver. Ok, vamos a ver. ¿Qué tiene esa doña? ¿Qué es lo que tiene la doña? Vamos a ingresarla, si hipertensión diabetes. Vamos a ingresarla. No, ¿y cómo está la creatina en esto? Coño, está mejor que yo la señora. ¿Y la glicemia? ¿Y la hemoglobina? Vamos a ponerle esa vaina, enfermedad de tierra aguda y parasitosis intestinal, y ponemos elementos en el sol. Y ahí aprovechamos el gato, lo buscamos. Diabetes tipo 2, ¿cómo está? ¿Compensada o descompensada? ¿Cuál es la más alta que ha tenido? Qué emoción descompensada. Y le ponemos todos sus remedios. Y no te preocupes, padre. Y ya vamos ahorita. Déjame darle carácter a esto en la clase. ¿Julia qué? El diablo puntiendo. Eso es como la punta del lápiz. Una vaina rara. Sí. Yo. Vale, sí. Pero cuando yo digo vale, eso ok. Sí. Entonces, ya, legal. ¿Cuál es el problema que tenemos cuando tenemos una hipomagnesemia? Ahí es que viene la pregunta del examen. Que el magnesio, ese mineral que interfiere con el calcio y con el potasio. Ahí es que está.
Entonces, cuando nosotros tenemos una hipomagnesemia, me va a bajar el calcio y me va a bajar el potasio. Porque el magnesio es una de las funciones que tiene es estimular a la PTH. Entonces, como el magnesio está bajo, se inhibe la acción de la hormona paratiroidea y por eso se baja el calcio. También actúa el canal ROM del túbulo contorneado de la sacrosa de Henle, disminuyendo la reabsorción del potasio. Por eso cuando el magnesio baja se pierden también los niveles de potasio y por eso hay potasio bajo. Entonces por eso fue que la doctora felizmente dijo, cuando el paciente tiene una hipomagnesemia vamos a tener todos los signos de hipocalcemia, signos de Chebostet, trusol, laringoespasmo, alteración del puteo y toda esa cuestión. Vamos a encontrar a nivel del electrocardiograma onda invertida y presencia de onda U, y el paciente puede morirse fácilmente por una parada cardíaca en sístole, como cuando se muere el paciente que tiene una hipopotasemia, parada cardíaca en sístole. Entonces por eso nosotros tenemos que corregir el magnesio. ¿Cómo? Primero, el paciente que no está en situación grave, hay que darle suplementos de magnesio, 300, 400 miligramos al día. Pero a este paciente que tiene esa situación, hay que tratarlo con sulfato de magnesio, endovenoso, como si fuera una mujer preeclámptica. Punto. Deben que no me dan 2 minutos. No es sulfato de magnesio hasta que desaparezca la sintomatología y la causa que está provocando que ese magnesio esté bajando. Punto. Con punto de oro. Entonces ya ustedes vieron que es fácil eso. Con respecto a la hipermagnesemia, causas de hipermagnesemia, bueno, encontramos la insuficiencia renal crónica o aguda, es una de las principales. Pero la otra es iatrogénica. La mayoría de los pacientes que ustedes van a ver con magnesio elevado van a ser embarazadas que estén con preeclampsia. Recuérdense, ustedes van a saber que aunque la preeclántica la maneja el ginecólogo y el cardiólogo, después ustedes van a saber que la preeclántica debe de manejarla el nefrólogo y el ginecólogo, porque en la preeclampsia generalmente hay un daño a nivel del glomérulo y eso es lo que desencadena todo el problema. Pero en República Dominicana y países subdesarrollados la maneja el cardiólogo y el ginecólogo. La mayoría de las preeclánticas, ustedes se van a dar cuenta a lo largo de su vida, hacen una lesión renal aguda. Pero que no hemos hablado de eso, mañana es que vamos a hablar de eso. Entonces están oligúricas, le estamos administrando sulfato de magnesio, y entonces ¿qué vamos a tener? Un aumento en los niveles del magnesio. Punto. Entonces, mientras el magnesio está en 3, 4, 5, 6, tal, pero no pasa nada. Pero después que está en 12, 13, 14, sobre todo cuando pasa de 15, ya el paciente va a tener hipotensión arterial. Hipotensión arterial. Pero hipo. Va a tener disminución de los reflejos osteotendinosos. El paciente se va a estar muriendo. Y entonces, ¿qué ocurre? Al final el paciente se paró. Una parada cardíaca. No dice el libro si es sístole o es diástole. Ahora bien, pregunta de examen. Si yo tengo un paciente con un magnesio en 16 con manifestaciones clínicas, pregunta de examen. ¿Cuál es el medicamento de elección? Dígame, doctor, usted que estaba bien atento ahorita, pero ahora no. Dígame, doctor, usted que estaba bien atento ahorita, pero ahora no. ¿Cuál es el medicamento de elección? Un paciente con una hipermagnesemia severa con manifestaciones clínicas.
qué emoción. Entonces la furosemida va a hacer que se elimine el magnesio. Pero ahí tenemos un paciente anúrico. No va a hacer absolutamente nada. Dígame, doctor. ¿Qué fue? Dígalo duro, carajo. Lo voy a poner en negrita. Gluconato de calcio me va a estabilizar la membrana celular y va a evitar que ese paciente muera por una hipermagnesemia. Ustedes tienen que saber eso, ya los ginecólogos, ustedes solo tienen que, pero aquí hay 4 que van a ser ginecólogos. Entonces, ya ustedes tienen que saber, porque no quiero que se les olvide, que el gluconato de calcio es uno de los medicamentos más importantes de INTEC. Esto es INTEC. Aló. A la orden. Ah, sí, para mi correo, que no está aquí desde hace como 5 años, no lo tengo aquí en mi celular. No lo tengo. ¿Cómo yo hago eso? No, yo estoy aquí dando clases ahora mismo. ¿Cómo está? Pero dígame, yo voy para allá ahorita, donde usted me diga. Ya en 5 minutos. ¿Dónde es eso? ¿Cómo se llama ese lugar? Porque yo soy... Atrás de la puerta C. ¿Pero cómo se llama eso? ¿El soporte técnico? Coño, para allá, yo, está bien, yo paso. Bien. Gracias. Oye, que yo me saqué que un tal Beneflex. Y que usted se sacó 15,000 pesos y yo de dónde diablos yo no estoy jugando. No estoy jugando. Sí, pero el mes pasado le pagaron 40,000 pesos menos. Y yo no reclamaba, no voy a aprovechar y reclamar. Sí, claro, pues yo digo, vean, ¿por qué no me pagaron? Pero bueno. Entonces, cuando yo tengo un calcio bajo, ¿cuál es el tratamiento? Cuando yo tengo potasio alto, ¿cuál es el tratamiento? Cuando yo tengo magnesio alto, entonces, como yo digo, es una pregunta de examen. Claro, porque eso tienen que saberse, no dio carajo, pero ven acá. O sea que cuando yo me rasco la cabeza y no tengo cabello y yo no encuentro qué poner, yo como gluconato de calcio. Claro, doctora, pero es verdad, ese es el remedio. No le voy a poner bicarbonato de sodio, habiendo gluconato de calcio. Entonces es importante que ustedes sepan que por eso es que en el carrito del paro cardíaco tenemos el gluconato de calcio. Siempre hay ese potecito, porque ante cualquier duda ustedes ponen, y lo bonito, que no matan como el potasio. Si usted se equivocó con el potasio, usted sí sabe que mató al paciente. Se murió muertecito. Porque cuando a un paciente lo condenan a la pena capital, ¿con qué que lo matan? Cloruro de potasio. Entonces aquí en el país ha habido errores en la administración de cloruro de potasio y ha habido que amputar brazos. Hace mucho tiempo. Pero hubo, yo creo que en el 2008 hubo un caso. Y ha habido que lamentablemente han fallecido niños. Porque la ampolla del gluconato de calcio es como si fuera agua. Y la del bicarbonato y la del CLK, cloruro de potasio, es así igualita. Lamentablemente los laboratorios tienen que hacer un cambio. La de CLK debería ser una ampolla roja. Digo yo, sí, porque el rojo es peligro. Entonces, pero la ponen blanca igualita. Pero ustedes van a revisar después de, cuando vayamos al, ¿cómo que se llama ese hospital que está allá abajo, diabético?
Vamos a ver si revisamos el carrito de paro para ver esos remedios. Perfecto. Bien, jóvenes, 4 preguntas solamente hacemos. Vamos a ver. Profe, cuando hay hipomagnesemia, usted había mencionado que afecta lo que sería el canal ronca. Sí. ¿Eso va a afectar independientemente de la estimulación que reciba de la aldosterona? Sí, independientemente. Independientemente. Por eso siempre dice en la literatura, doctora, pero cuánta emoción que están cometiendo por allá, por Nueva York. Caramba, de todos médicos de Nueva York. Miren de Nueva York. Felicidades. Felicidades. Nueva York, no, miren de allá Nueva York. Ah, pero la otra parece que es Nueva York también. Sí, es Nueva York. Sí, entonces, miren una cosa. Siempre que nosotros, por ejemplo, yo tuve una paciente en el Negra Clora hace un tiempo, hace como 3 meses. El potasio no le subía de 2.1, 2.2. Y cloro de potasio, espironolactona y toda la pendejada. Buscaron al nefrólogo. Y el nefrólogo lo que preguntó es, ¿y ese análisis, el magnesio? No se lo habían hecho, no sé por qué. Tenía 0.9 de magnesio. 0.9. Y entonces, yo digo, pero ven acá, internista, intensivista y todo lo vainista. Pero no le habían hecho. Señores, por eso es que hay que hacer los análisis y verlo. ¿Qué le pusimos nosotros? Sulfato de magnesio. Al otro día de haber iniciado el sulfato de magnesio, lógicamente el potasio ya se estaba corrigiendo. Entonces tenemos que saber. Miren qué es lo que pasa, que nosotros como médicos indicamos análisis y no los vemos. En la consulta yo vi una paciente hoy que tenía la vitamina D en 13 nanogramos por mililitro. 13. Ella fue a mi consulta hoy a pendejada, gripecita y pendejada. Pero la muchacha estaba muy débil y cosas, y los análisis que me llevó tenía el calcio bajo. Y yo le pregunto, pero tu médico de cabecera, ella me enseñó unos análisis que le había indicado su médico del casco de septiembre, y ahí apareció que la vitamina D estaba baja. Y le digo yo, ¿qué te dijo tu médico? No, nada. ¿Qué indica eso? Que su médico indica un análisis que cuesta 1.800 pesos, porque eso no lo cubre el seguro. 1.800 pesos para no verlo. Entonces usted, doctora, si usted indica un grupo de análisis, usted tiene que saber por qué lo indica, porque si no sabe por qué lo indica, no va a saber lo que va a encontrar. Entonces tenemos que tomar eso en cuenta. Ese paciente, el paciente del potasio bajito, después yo revisamos el récord para atrás. Tenía todos los electrolitos, tenía magnesio, tenía todo. Tenía hasta la albúmina, que estaba vagininina. Pero nadie lo había visto, ni saben ni nadie por qué lo indicó. Entonces tratemos de no hacer las cosas así, tratemos de hacer las cosas lo menos posible. ¿Por qué? Porque los pacientes dependen de nosotros. Y si nosotros no hacemos lo correcto con los pacientes, lamentablemente van a morir. Conmigo dicen algunas personas, algunos profesores, que pasa a todo el mundo. Es casi verdad eso. A mí no me importa que pasen. Ahora, a mí lo que me importa es que sea un chingo ustedes aprendan. Eso es lo único que me importa. O sea, que pasen o que no pasen, yo pienso, me siento más tranquilo cuando paso por el mundo. Yo estoy más tranquilo, de verdad. O sea, yo no hago las cosas para que se queden. Ahora, hay cosas que a mí me interesa que se sepan, como por ejemplo, de los electrolitos, eso es lo básico que me interesa que ustedes se aprendan. Porque si no, lamentablemente, ¿para qué lo damos? Otra pregunta que tiene el doctor. Cuando le administremos sulfato de magnesio a los pacientes, ¿no se administra con algo más por peligro y hipotensión? No. Lo único que el sulfato de magnesio hay que administrarlo de manera muy lenta. Es una solución muy hiperosmolar y por eso ustedes van a ver que cuando ustedes tengan ginecología, ¿quiénes han dado? No, que no han dado, no han llegado para allá, nadie está recogiendo. Cuando den ginecología ustedes van a ver cómo
o plantan a uno ahí o se la ponen en infusión para que pasen tantas horas. Pero en la época mía, nos decían, miren, tiene que estar ahí mirando que eso, empujando una jeringuilla al pacífico, lento pero diluido y todo. No va a presentar ninguna manifestación, absolutamente nada. O sea, todas esas soluciones lo que deben de diluirse y pasarse lento. Como la vancomicina, que es un antibiótico del tipo glucopéptido, que 1 gramo debe de pasarse en 1 hora. Si no, yo he visto pacientes que le ha provocado lo que se llama el síndrome del hombre rojo, una reacción anafiláctica. Exactamente, yo he visto como 4 pacientes con esa vaina. ¿Por qué? Porque la norsa, lo que no saben lo que es una norsa, es una enfermera, la norsa le ha pasado a la vancomicina en 5 minutos. Yo he visto eso, yo he visto esto en realidad, pues yo soy un señor mayor. Sí. ¿Qué diuréticos pueden causar hipermagnesemia? Miércoles, mano. Déjame recordar que yo sepa ninguno. No, ninguno. Ningún diurético. No. Otra última pregunta. Bien, jóvenes, entonces mañana hablemos de insuficiencia renal aguda. Señores, qué tema tan bonito. ¿Por qué ese tema solo? Porque el tema es muy largo y no quiero que es un tema de 2 horas, un tema que salva muchas vidas por el hecho de que el 50% de los pacientes con insuficiencia renal aguda, si no se tratan adecuadamente, se mueren. Nosotros tenemos que tratar ese tema de una manera bien y que ustedes se recuerden de eso dentro de 2 años, 3 años o 4 años. Gracias. Eso. Gracias. ¿Dónde están los calculadores? Ya, no tengo más nada. ¿De medicina o de arte? Bueno, ya no permite. Hizo más.